Gracias le damos al Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Isaías 55. Hoy queremos seguir con lo que meditábamos anoche sobre, como título de la predicación, de los pensamientos humanos a la justicia de Dios. De los pensamientos humanos a la justicia de Dios. Entonces dijimos Isaías capítulo 55, perdón. Misericordias gratuitas para todos, dice el título. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleiteará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con todos vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Amén, hermanos, gloria al nombre del Señor. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes y los collares levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá cipre, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Gracias al Señor. Fíjese la invitación que Dios le hace a su pueblo, ¿no? Cómo el Señor le muestra su misericordia a su pueblo y los invita, por así decirlo, ¿no? Es como un ruego que haría en el nuevo pacto, pero estamos en el antiguo pacto, ¿no? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con esto? Con esta invitación que Dios le estaba dando a ellos. Y vamos a leer ahí en Jeremías. Jeremías capítulo 6. Dios les invita a ellos que ellos los busquen de todo su corazón y que conozcan sus caminos y conozcan sus pensamientos. Y acá vemos el juicio contra Jerusalén y Judá. Huid, hijo de Benjamín, en medio de Jerusalén, y tocad bocina. Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet. Bueno, acá es un nombre difícil, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Jeremías 6, versículo 2. Destruiré a la bella
y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla. A mediodía, ay de vosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árbol y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia, robo, se oye en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitable o inhabitada. Así dice Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Hay quien hablare y amonestare para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de ira, lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas, y sus casas serán traspasadas a otros, heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Alguien puede seguir leyendo? Del 13 hasta el 19. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados. Y juran el quebrantamiento de la hija de mi pueblo por liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, no por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, y caerán cuando yo los visitare. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad la voz de la trompeta, y dijeron: no la escucharemos. Por tanto, oí, gente, y conocé un conjunto de ellos. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Amén, gloria a Dios. Para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: aquí que yo pongo en este pueblo tropiezo, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y la nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arcos y jabalinas empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballos como hombres dispuestos
para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se desconjuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor, como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada, los llamarán porque Jehová los desechó. Leemos el capítulo 7. Porque de Jehová, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y clama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por maldad de mi pueblo. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tarta a la reina del cielo, y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán.
Entonces acá vemos, por medio de la lectura vamos entendiendo cómo Israel, después de haber sido amonestado por Dios, ¿no? En Jeremías, ¿no? En Jeremías 55 leímos, Isaías 55, Dios les amonesta a ellos, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad con dinero. Y a esta invitación el pueblo de Israel no hizo caso a Dios. No hizo caso a Dios. Le volvieron la espalda a Dios. Pasaron casi 4.000 años, calculo yo, desde este momento hasta hoy. ¿Y cómo estamos nosotros? Nosotros somos el Israel de Dios hoy. Somos la iglesia. ¿Y cuál es nuestro pensamiento? Porque leía nuestro hermano Nicolás en el capítulo 6, en el versículo, él leyó del 12, ellos no escucharon, pues también sobre los atalayas, también sobre atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y ahí en el 19 dice, oye Israel, y aquí que yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, aborrecieron mi ley. Entonces hablamos de los pensamientos que nos gobiernan a nosotros, porque ahora nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo está constituida por la palabra de Dios. La mente de Cristo no está constituida por los sentimientos humanos, ni por las experiencias humanas. La mente de Cristo es como un casco que nosotros tenemos, que nos protege a nosotros contra todo otro pensamiento, otro dardo del enemigo. Nos protege a nosotros, es un casco. Entonces, ahora vemos, nosotros entendemos lo que le pasó a Israel. ¿Qué dice Primera de Corintios? Creo que en el capítulo 6, ¿no? Donde dice que estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Porque en un día cayeron 23.000 hombres muertos en el desierto y no cruzaron para obtener la herencia. Entonces, vemos que Israel siguió conforme a sus pensamientos. Ellos siguieron conforme a sus pensamientos, no atendiendo a la palabra de Dios. Hoy la iglesia, cada uno individualmente sigue conforme a los pensamientos. Y eso tiene consecuencia. Al igual que en aquel tiempo tiene consecuencia. ¿No? Y la consecuencia es vivir una vida vencida por el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo no solamente es el diablo, el enemigo es nuestra mente natural. La mente del hombre viejo es nuestro enemigo. Por eso cuando nosotros nos deshacemos del hombre viejo, nos hacemos de todo el hombre viejo. No nos quedamos con la mente del hombre viejo. Ahora tenemos otra mente para poder vivir una nueva vida, o esta vida que Dios nos ha puesto dentro de nosotros. Ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Y la mente de Cristo no tiene que ser llenada. La mente de Cristo está llena de la palabra de Dios. Y entonces se conduce conforme a la palabra de Dios, ¿no? Se conduce conforme a la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios y la justicia de Dios van juntas. Cuando nosotros vivimos la palabra, cuando la palabra se manifiesta en nosotros, entonces se puede ver la justicia de Dios. Nosotros no podemos manifestar la justicia de Dios con pensamientos humanos ni con sentimientos humanos, sino que manifestamos la justicia de Dios, ¿no? Cuando damos a conocer la palabra de Dios a través de nuestra vida práctica. Porque leíamos ayer en Romanos, en el capítulo 6:18, que éramos siervos del pecado, dice, ¿no? Pero hemos sido libertados ahora de eso para ser siervos de la justicia. Ahora nosotros estamos para manifestar la justicia de Dios, lo que Israel no pudo manifestar. Porque viene la exhortación a Israel y le dice,
si vosotros en el versículo 7, en el capítulo 7 creo que dice, cuando le habla de las obras, Dios a ellos, y le dice si ellos mejorarían sus obras, si ellos atenderían la necesidad del asistido, si ellos hicieran lo correcto delante de su prójimo, entonces ellos iban a poder heredar la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Es decir, que la bendición ellos la tenían que alcanzar por medio de hacer lo bueno, lo que era justo. Hoy no cambió. Todas las bendiciones que nosotros alcancemos de parte de Dios es a través de hacer lo que es justo, hacer lo que es bueno delante de Dios. Si nosotros vivimos una vida donde en vez de prestar atención a la palabra, ¿para qué prestamos la atención a la palabra? ¿Para adquirir conocimiento? Sí, eso es parte. Pero inclinamos nuestro oído a la palabra para saber cómo podemos manifestar la justicia de Dios en nuestra vida práctica. Lo que Dios quiere de nosotros, Dios desea de nosotros, hombres, mujeres, niños, que manifestemos la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Entonces nosotros tenemos que manifestar a Cristo a través de nuestra vida práctica. Tenemos que manifestar a Cristo en el pensamiento. Tenemos que manifestar a Cristo en la ayuda al prójimo. En todo tenemos que manifestar la justicia de Dios. ¿Cuántos lo creen a eso? Pero hemos sido impedidos por los pensamientos humanos, porque no hemos podido discernir quién nos gobierna a nosotros. ¿Por qué no podemos discernir? Porque no aceptamos la palabra de Dios. ¿Por qué no aceptamos la palabra de Dios? Porque no la amamos. Lo mismo que Israel, usted léalo nuevamente en su casa. El mismo error que cometió Israel, ¿no? Es el mismo error que nosotros cometemos. Por eso nuestros enemigos tienen superioridad para con nosotros. Ellos nos llevan a vivir una vida de fracasos a nosotros. Pero ahora probemos con lo otro, probemos con lo que Dios nos dice a nosotros. Ahora probemos en llevar una vida justa, conforme a lo que el Señor nos invita a hacer. Porque el Señor nos invita, así como a Israel, nos invita a llevar una vida justa. Y nosotros nunca hemos probado eso. ¿Qué será cuando la alcancemos? ¿Qué se sentirá cuando lo alcancemos? ¿Cuántas bendiciones alcanzaremos? ¿No? ¿Cuánto beneficio alcanzaremos nosotros si llegamos a manifestar esa vida de justicia, esa vida que Dios ha preparado para con nosotros? Ahora vamos a leer ahí en Romanos capítulo 6, 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces en el versículo 12, ¿podría leer alguien del mismo capítulo? Versículo 12, sí, amor. 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Amén. Dios, para poder manifestar la justicia que tenemos que manifestar, que esa justicia es Cristo en nosotros, no tiene que reinar el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo mortal. ¿Puede reinar el pecado en nosotros? Y sí, está la amonestación, no reine. ¿Cómo puede llegar a reinar el pecado en nosotros? Nosotros sabemos por lo que dice Santiago en el capítulo 1:13. Vamos a leer ahí. Tenemos el conocimiento que el Señor nos ha dado por medio de este mensaje de la gracia. Dice, ¿cómo se manifiesta el pecado en nosotros? El pecado no vive en nosotros, como cuando teníamos la vida vieja. Cuando teníamos la vida vieja, el pecado vivía en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un cuerpo de pecado. Pero ahora, por la fe, nosotros nos deshicimos de ese cuerpo de pecado. Ya no tenemos ese cuerpo de pecado, porque ese cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo resucitó, no resucitó con un cuerpo de pecado, sino con un cuerpo resucitado y glorificado, sin pecado. Sin pecado, porque Él no tiene más relación con el pecado. Amén, hermano. Amén.
Ahora, no tenemos el pecado morando en nosotros, ¿no? Esa es la fe que nosotros tenemos. Pero entonces, si no tenemos el pecado morando en nosotros, ¿por qué está la amonestación? Porque dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y entonces, ¿cómo puede reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal? Y entonces acá lo aclara Santiago. En el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, dice acá, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado y seducido. Y la concupiscencia que ha concebido, y la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado o cumplido, engendra muerte. Entonces, ¿cómo puede reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal? Por medio de las concupiscencias. Si nosotros, el pecado, el cuerpo nos hace sentir el deseo por las cosas de este mundo, pero por las cosas pecaminosas de este mundo. Y si nosotros cedemos a las concupiscencias, entonces una vez que nosotros cedemos a las concupiscencias da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Amén. Por eso está la amonestación. También está la exhortación de que no vivamos según la carne, sino que vivamos según el Espíritu. Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Por eso está la amonestación, no reine pues el pecado en vuestros miembros, para que nosotros podamos, esta amonestación, amén de que está para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, esta amonestación está para que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios en nuestro cuerpo humano, en nuestra conducta. Por eso vamos a llegar al versículo que lo aclara mejor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus deseos, en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de maldad. Antes bien presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Es justo que nosotros hagamos esto? ¿Lo que Dios nos está pidiendo acá es justo? Es justo. Tenemos que estar de acuerdo con la justicia de Dios. Amén, Señor, es justo que yo no presente mi cuerpo para que las concupiscencias se sacien y me lleven a mí a pecar. Ahora, no es esto de presentar mi cuerpo para que el pecado no reine en mi cuerpo, esto no es una cuestión mental. Esto es a través de un ejercicio, de una vida de justicia. Entonces, nosotros decimos, bueno, es justo lo que Dios dice. Yo debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero, sí es justo. Pero sabemos cómo lo presentamos a nuestro cuerpo para que no reine la concupiscencia en nosotros, para que no reine el pecado en nosotros. Entonces nosotros ahí tenemos que ver más enseñanza, tenemos que tener más enseñanza. Y entonces tenemos que llevar una vida de oración. Vamos a leerlo un poquito. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Cómo nos presentamos a Dios? A través de una vida de oración, a través de una vida de obediencia, a través de una vida de rendición, porque de otra manera no nos podemos presentar a Dios. ¿Es justo esto? Por supuesto que es justo, porque eso hizo el Señor Jesucristo por nosotros, para salvarnos a nosotros, para que nosotros alcancemos la inmortalidad, la vida eterna y la salvación eterna. Porque todavía no hemos alcanzado la inmortalidad, una vez que salgamos de este cuerpo la vamos a alcanzar. Todavía estamos sujetos a muerte. Entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros
al pecado como instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de entre los muertos, o como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, pregunta, ¿pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Por más que nosotros estamos bajo la gracia, no podemos pecar, o no debemos pecar. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? ¿Vio? ¿Qué necesita la justicia? La obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no presentemos nuestros miembros al pecado, que no le demos lugar a las concupiscencias que están en nuestros miembros, ¿no? Que no hagamos eso. ¿Es justo eso? Bueno, para mí es justo. Es justo porque Jesús tenía una naturaleza igual a la nuestra, y él fue tentado en todo, dice. Él podía haber cedido a las concupiscencias de su carne, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Para salvarlo a nosotros, para salvarme a mí, para salvarlo a usted, para que usted tenga una esperanza. Entonces es justo que ahora yo, para que él pueda tener un cuerpo, para que de ese cuerpo él saque su esposa, es justo de que yo ahora dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, sino que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros por siervo para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? ¿No? Entonces es justo que nosotros presentemos nuestros miembros para obedecer a la justicia, porque Jesús hizo eso por nosotros. Jesús obedeció a la justicia, Él obedeció al Espíritu Santo, Él no cedió a las concupiscencias de su carne, no cedió Él, sino que Él se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, ¿qué manifestó Jesús? Por no darle lugar a los deseos de la carne que Él tenía. Y Él manifestó la vida de Dios. Y entonces cuando un hombre le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis todavía? Dice, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que estar de acuerdo con la justicia de Dios para poder manifestar la justicia de Cristo. Amén. Porque Cristo es la justicia de Dios. Entonces, Israel fue invitado por Dios a seguir una dirección. Y ellos dijeron, no iremos, no lo haremos. Nosotros seguiremos por nuestro camino. Dice que los niños juntaban la leña, dice que el padre prendía el fuego y dice que la mujer hacía la masa. Para ofrecerla a Dios, no, para ofrecerla a la reina del cielo. Y de esa manera lo provocaron a Dios. Taparon sus oídos, no querían escuchar la palabra de Dios. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Silo? Búsquelo. Ahora hay tecnología, se puede buscar fácilmente. ¿No? ¿Y qué pasó en Jerusalén? Destrucción completa, empezando de los niños hasta los más grandes. Hoy, gracias a Dios, que la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, no permite a Dios manifestar esa ira. Pero hay consecuencia igualmente, porque en vez de levantarnos en la primera fila, vamos a irnos, después de 2 años y medio, no vamos a ir a la presencia de Dios, cuando la primera fila se va al principio. Después de 3 años y medio, se va a la última fila para encontrarse en las bodas del Cordero.
Alabado sea el Señor. Los entendidos entenderán, dice la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Entonces fíjese, hermanos amados, ponernos de acuerdo con la justicia de Dios. ¿Es justo? ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerles, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? ¿Qué es pecado? Muchas veces los hermanos no entendemos lo que es pecado. Pecado es no seguir la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Porque muchas veces, buscamos la dirección de Dios a través de la predicación, y eso está bien, pero está el Espíritu de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y estamos en nuestro trabajo, y estamos en el colectivo, y estamos en el almacén. En todos lados estamos, y ahí está el Espíritu Santo haciéndonos saber cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros no prestamos el oído, hacemos lo malo. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y después venimos con ese pecado al culto, a alabar al Señor. ¿Cómo puede ser? ¿Recibirá el Señor nuestra alabanza, nuestra adoración? No va a recibir el Señor eso. ¿Por qué? Porque nos hemos distanciado de Él por medio de ese pecado que hemos cometido, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo nos hace saber que hemos hecho lo malo, tenemos que decir: perdóname, Señor, porque yo sé que he pecado contra ti. Por eso la oración, ¿no? La oración antes de comenzar el culto: perdóname, Señor, porque no hice caso a tu voz, no dejé, ayúdame, porque me cuesta mucho hacerle caso a cuando tú me haces ver que lo que no tengo que hacer lo hago. ¿Entiende? Como hizo nuestra hermana Arguta recién. Ese espíritu de humildad es lo que necesitamos. Pero eso tiene que nacer de adentro de nosotros. Esto es muy delicado, hermano, no es así nomás. Vengo al culto, alabo tanto y me voy a mi casa. Porque es al Señor, le hacemos culto al Señor. Ahora dice que somos siervos de aquel a quien nosotros obedecemos. Eso dice. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros por siervo para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervo del pecado, ¿no?, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Cuál es la forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados? La doctrina es la enseñanza, la instrucción. Dice que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Cuál es la enseñanza que se nos dio a nosotros? Que el cuerpo del pecado fue destruido. Gloria a Dios. Que el hombre viejo fue destruido. ¿No? ¿Para qué fue destruido el cuerpo del pecado? Para que no sirvamos al pecado. Entonces yo creo que ya no hay cuerpo de pecado. Este no es un cuerpo de pecado. Este es un vaso de barro. El que usted tiene es un vaso de barro, débil, sujeto a las concupiscencias. Pero que Dios nos dio el Espíritu Santo para que las concupiscencias no nos lleven nosotros a pecar. Porque por eso está la amonestación del capítulo 8, que se nos pide vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Todo es amonestación. ¿Para qué? Para que no tengamos pérdida. Dios quiere que nosotros como iglesia, no como individuos solamente, porque hay muchos hermanos dentro de las congregaciones que no saben vivir vida de cuerpo. No saben vivir vida de cuerpo para que Dios pueda cumplir su propósito con el cuerpo. Hay muchos hermanos y hermanas que les gusta vivir solos. Cuanto menos me junto con los hermanos, mejor. Porque juntarse con los hermanos es un dolor de cabeza. Pero es al contrario. Nosotros tenemos que tratar con todos los hermanos. Con todos. No a todos los vamos a querer de la igual manera. Porque nuestro corazón siempre está inclinado a aquellos hermanos que aman al Señor. Aquellos que tratan de manifestar la justicia de Dios. Por eso dice, no está mal el cartel.
hay un cartel que teníamos ahí, provoquemos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo usted me provoca al amor a mí? ¿Amándome a mí? No, amándolo al Señor. Ser uno con la doctrina, con la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Ser uno aceptando toda la doctrina de esta gracia maravillosa que el Señor nos ha alcanzado. Nosotros tenemos que entender que no somos personas individuales, sino que somos miembros de un cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros creímos, y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que hizo el Espíritu Santo es meternos en el cuerpo de Cristo. Y ahora ya no nos pertenecemos, sino que ahora somos de Cristo. Y Cristo es de nosotros. ¿Entiende, hermano? Tenemos que aprender a vivir, ¿no? Soportándonos, dice, soportados los unos a los otros en amor. Tenemos que, no se distancien los unos de los otros. Si hay un hermano que es difícil, ¿sabe para qué es difícil? Para que yo aprenda la paciencia, para que aprenda a soportar, ¿no? Para que le demuestre a ese hermano, ¿no? Por medio de mi propia vida, le puedo demostrar que lo que él no puede alcanzar, se puede alcanzar. Se puede alcanzar eso, pero él dice, no, yo no voy a poder cambiar. Pero lo vea usted que cambió, lo vea usted que está manifestando un amor, una misericordia que él dice, pero la pucha, el hermano lo pudo alcanzar. Si él lo pudo alcanzar, yo también lo puedo alcanzar. Y en eso es glorificado el nombre del Señor. Y así se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, hermano? Gloria al nombre del Señor. Para terminar, hermanos, entonces nosotros ahora estamos llamados para ser siervos de la justicia. Tenemos que servir a la justicia, hermano. Tenemos que, dice, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, dice el apóstol Pablo acá, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, a la maldad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué tenemos que presentar? Nuestros miembros, ¿no? Para servir a la justicia. Por eso nosotros todavía no podemos salir, ya hace varios meses que estamos ahí en Romanos capítulo 12 y no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque se nos exhorta a presentar, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿No? Nosotros tenemos que quitarnos la idea de que nosotros podemos vivir una vida independiente de Cristo, que yo puedo usar mi cuerpo para mis satisfacciones o para satisfacer a otros. No, nosotros ahora estamos para manifestar por medio de nuestro cuerpo humano, nosotros para manifestar toda justicia. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Esto no lo vamos a poder lograr independiente uno de los otros, tenemos que ayudarnos entre todos. Tenemos que exhortarnos, hermano, no es así, hermano, usted no tiene que ser así. Usted tiene que hacer lo que el Señor dice en su palabra. ¿No? ¿Cómo va a estar haciendo algo? ¿Cómo siendo usted nacido de nuevo va a estar mintiendo? O contando chistes así picantes. ¿Cómo está usted ahí mirando pornografía? ¿Cómo lo va a hacer esas cosas usted, hermano? Y ahora, ¿pero qué te metes en mi vida? No, hermano, usted es parte de nosotros. Usted es un hijo de Dios como yo, ha sido lavado, comprado con la sangre de Cristo. ¿Entiende? Usted se debe a mí, y yo me debo a usted. Y yo si le hablo así es porque lo amo y amo al Señor. ¿Vio, hermano? Eso es amor. Entonces dice, humana cosa, dice el apóstol Pablo, por la flaqueza de la carne. Vio que él reconocía la carne que estaba ahí. Que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Sin santidad no se puede servir a la justicia. Sin santidad. No, tenemos que llegar a ser santos cada día más santos, más separados. Todos no nos separamos de lo mismo, porque las debilidades no son las mismas. Yo tengo mi debilidad,
tengo que separarme de él. Usted tiene su debilidad, tiene que separarse. No sé cuál es su debilidad, tiene que separarse. Cada día más. ¿Para qué? Para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Por cuanto fuiste siervo del pecado. Fuiste. Ya no somos siervos del pecado. El pecado era nuestro amo, nuestro Señor, pero Jesucristo lo derrocó. Le quitó ese estrago en nuestra vida. Ahora nuestro Señor es Cristo. Es Dios. Porque cuando fuiste siervo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿No? Ahora, claro, ¿qué sabíamos nosotros de la justicia cuando estábamos con el cuerpo del pecado? Cuando éramos siervos del pecado. No sabíamos nada acerca de la justicia. Pero fíjense lo que dice. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos nosotros de esa vida? Una vida desgraciada, miserable. Vivíamos llorando, ¿no? Nos sentíamos sucios, ¿no? Nos escondíamos de nosotros mismos, levantando paredes, ¿no? Nosotros teníamos vergüenza de nosotros mismos, mas ahora, libertados del pecado, ahora hemos sido libertados. Esto no es poca cosa, hermano, hemos sido libertados del pecado. Es como cuando un país está en las manos de un tirano, que lo lleva a ese país a vivir con hambre, con sed, desnudo. Bueno, ahora el pecado era un tirano para con nosotros. Y nosotros ahora, Jesús nos hizo libres del pecado ahora. Y ahora nos hizo siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. Tened por vuestro fruto la santificación. ¿Cómo viene la santificación? La santificación viene por medio de la palabra de Dios. Viene por medio de una vida de oración. En la santificación la palabra de Dios es importante, pero la palabra y la oración tienen el mismo nivel de importancia para nosotros, para la santificación. Podemos tener la palabra, pero si no tenemos oración, no podemos ser santificados. Porque la palabra es para el lado interior, pero la oración es para el lado práctico. Es para el lado práctico. Un hijo de Dios que no ora, que no está en continua oración, no puede vivir la justicia de Dios. Porque en la oración estamos reconociendo nuestra debilidad. Amén, Señor, ayúdame, Señor, a resistir esta tentación que me ha venido, Señor, ayúdame. Y eso lo hacemos por medio de la oración. Amén, gracias, Jesús. Entonces ahora, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Sigue siendo muerte. ¿Por qué está? Ah, no, pero ya hemos pasado. Nosotros la muerte ya... No. Pero acá está hablando de la muerte física. Si nosotros pecamos, presentamos nuestros miembros para el pecado, en la menor medida, ese pecado produce muerte. Pudiendo vivir 80, 90 años, se nos acorta el tiempo de vida, porque el pecado va produciendo muerte, ¿no? Quitándonos años de vida. Por lo tanto, hay consecuencias. ¿Entiende, hermano? Pueden producirse enfermedades incurables en nosotros a causa de que hemos presentado nuestros miembros al pecado. Que el Señor nos guarde, hermano. Que no hagan tal cosa, que el Señor deshaga todo vestigio de pecado. Por eso tenemos que ver cómo sembramos. Tenemos que sembrar bien para cosechar bien. Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque la paga del pecado es muerte. Aún hoy. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la vida eterna nosotros la empezamos a vivir ahora. La vida eterna no empieza cuando nosotros nos morimos. Nosotros ya tenemos la vida eterna. Esa vida no corrompe. Esa vida no trae enfermedades. Esa vida mantiene el cuerpo saludable en nosotros, fuerte. ¿Entiende? La vida eterna ya está teniendo lugar en nosotros. Pero cuando nosotros pecamos, entonces el pecado produce muerte.
Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué decimos que de los pensamientos humanos a la justicia de Dios? Porque para poder vivir la justicia de Dios o manifestar la justicia de Dios, tenemos que haber recibido, como dice en el versículo, haber recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Usted creyó de corazón que su hombre viejo fue crucificado, el cual por el pecado fue destruido. Usted cree de corazón que ahora este es un vaso de barro y que contiene un tesoro. Señor amado, Entonces, aleluya. conforme a lo que usted cree, usted puede manifestar o no la justicia de Dios. El Señor les bendiga, le invito a ponerse de pie, hermano. Nuestro hermano Nico termina la reunión. Gracias le damos al Señor, hermano, por sus palabras. Vamos a orar y vamos a terminar con el culto. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Pues tu consejo ha venido, Señor, y ahora tú nos llevas, Señor.